Hola, hola, probando. Muy buenos días una vez más, bienvenidos a este webinar. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de Cabenille Seccional Carabobo, a todas las personas que están conectadas en este momento. Muy pertinente el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Es un tema relacionado con todo lo que estamos viviendo en función de la pandemia que estamos y todas sus consecuencias que han tenido. Este webinar, bueno, está dirigido a todas las personas vinculadas al área del derecho del trabajo, recursos humanos, a los capitanes de empresas, a los dueños de las empresas. La charla abordará los aspectos legales en torno a la contratación y a la compensación de la nueva realidad salarial o la nueva realidad laboral que tenemos actualmente en el país. En lo ateniente pues a lo que es la contratación, se desarrollará lo relativo a los contratos individuales de trabajo y a la contratación colectiva, los efectos del decreto del estado de alarma, el esquema de trabajo 7x7 y 7x14, el teletrabajo y la firma electrónica. Respecto a la compensación, se abordarán los aspectos referentes al salario, las percepciones que no son salarios, el convenio y pago de salarios en moneda extranjera, el salario variante, fluctuante, la paquetización salarial, las bonificaciones o arreglos por culminación, beneficios de carácter social, entre otros aspectos. Este webinar no solo considerará el marco legal y reglamentario, sino también los criterios enmarcados del Tribunal Supremo de Justicia y de la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo en todo lo concerniente a la contratación y a la compensación laboral. Es un inmenso placer para Cabenit estar pues aportando un grano de arena a la situación, a la solución de cómo llevar pues esta situación que estamos viviendo actualmente. Ahora, después de mis palabras de bienvenida, vamos a reproducir un video promocional de Cabenit, de las actividades que realiza y de la conveniencia de pertenecer también a nuestra asociación. Bienvenidos una vez más.
Desde 1954, trabajamos para favorecer la internacionalización de las empresas italianas, promover el Made in Italy y apoyar al empresariado local. Contamos con 750 afiliados repartidos en el territorio nacional, a través de nuestra oficina en Caracas y las sedes de Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Monagas y Zulia. Nuestro extenso catálogo de servicios comprende las áreas de mercadeo, comercio exterior, asistencia y asesoramiento legal, fiscal, administrativo y aduanero, así como la promoción de empresas en eventos, conferencias de prensa, publicaciones propias y en ferias sectoriales. Reconocidos desde 1972 por el Estado italiano, formamos parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Italianas en el Mundo, Assocamerestero, integrada por 79 cámaras en 56 países, 160 puntos de apoyo alrededor del mundo, 20.000 empresas asociadas, generando 300.000 contactos de negocio al año. Esta organización es socia al 50% de Unión Camere, constituida por más de una centena de cámaras italianas que agrupan a casi 5 millones de empresas en ese país. Pertenecer a Cabenit es entrar en contacto con una red de negocios bien afianzada internacionalmente, la cual se amplía en Venezuela a través de Fede Europa, la Asociación de Cámaras Binacionales Europeas, que posee más de 1.900 empresas afiliadas distribuidas en 12 sectores de la economía nacional. Esta gran alianza nos permite ofrecer excelentes opciones para el desarrollo de su negocio dentro y fuera de nuestras fronteras. Cabenit, más de 6 décadas promoviendo el comercio entre Italia, Venezuela y el mundo. Muy bien, bueno, muy bien, el, el video, como ustedes ven, pertenecer a Cabenit es como, es no solamente estar en una asociación a nivel nacional en Venezuela, sino que también nos da la oportunidad como empresario de estar en el ámbito internacional de los negocios. Alguna Quiero pues entonces, sin más preámbulo, presentar a nuestro ponente y así podamos comenzar con la actividad, al doctor César Enrique Uzcategui Molina. Es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, tiene posgrados en gerencia legal corporativa de la Universidad Metropolitana, especialización en Derecho Procesal del Trabajo de la Universidad Arturo Michelena, número 1 en su promoción, especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello, convención honorífica cum laude, programa de negociación y persuasión del SIC de la Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos, en 2012. Es autor de varios libros, entre ellos Las consecuencias económicas del contrato de trabajo, así como también de varios artículos reconocidos y que han tenido premios. Su experiencia laboral es socio de la firma de abogados Landaes Uzcategui García, que amablemente está participando con nosotros, no solamente como aliado, sino también como empresa afiliada a Cabenit Carabobo. En ese bufete, pertenece al Departamento de Asuntos Laborales, cuenta con 15 años de experiencia ejerciendo tanto el litigio como la consultoría y asesoramiento en el ramo empresarial en materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Tiene experiencia en el área laboral, tanto individual como colectiva, y en la resolución y representación de conflictos a nivel administrativo y judicial. Igualmente, Igualmente ha participado en numerosas discusiones de convenciones colectivas, en mesas técnicas para la resolución de conflictos,
así como en el estudio de costos de proyectos de convenciones colectivas, y se ha desempeñado como autor legal de distintas empresas, se ha desempeñado como auditor legal de distintas empresas en materia del trabajo y en la seguridad social. Igualmente ha participado en innumerables desarrollos en los contratos comerciales nacionales e internacionales, así como en el asesoramiento al ramo empresarial en aspectos regulatorios, tanto nacional como internacional. Es miembro honorario del Grupo de Relaciones Industriales del Estado Carabobo, expresidente del Comité Legal de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, expresidente del Comité de Recursos Humanos Región Central de la Cámara Venezolana Americana Benanchan y fue miembro del Comité Económico de Benanchan. Asimismo, es conferencista a nivel nacional en los temas de actualidad jurídico-laboral. Bueno, le doy pues, entonces le cedo la plataforma a César Enrique Uzcategui Molina, nuestro ponente en el día de hoy. Bienvenido, César. Buenos días, muchas gracias, Damiano, por la presentación y muchas gracias a Cabenit por la invitación a este foro. Para mí es un honor poder compartir este rato con ustedes hablando de estos temas de interés laboral. Voy a compartir una pequeña presentación, unas láminas. Déjame ver si, por favor, Damiano, me confirma si se ve las láminas. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, primero, en los próximos minutos voy a tratar de condensar en 45 minutos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, lo relativo a la contratación y compensación en materia, en la nueva realidad, así llamamos a este foro, ¿ok? Por supuesto, si los participantes tienen preguntas, con muchísimo gusto podemos abordarlas al final de la presentación por temas de tiempo, ¿ok? Yo voy a, tal como lo dice el título de la presentación, yo voy a abordar esto si se quiere, en dos bloques. El primero, lo relativo a la contratación de trabajo y todos aquellos aspectos inherentes a la permanencia del trabajador en su condición de trabajador de una empresa, valga la redundancia, en la vigencia de la relación de trabajo. Y por otro lado, el segundo bloque, todo lo relativo a la compensación, entiéndase a la retribución del trabajador, el salario y aquellos aspectos o percepciones no salariales, ¿ok? Y qué es lo que estamos viendo ahora en la práctica y algunas recomendaciones que podría darle a los participantes. Respecto a la contratación, esto lo voy a pasar muy por encima porque estoy seguro que la gran mayoría o todos los que estamos aquí ya lo manejan, pero para que lo recordemos, recuerden que hay tres tipos de contrataciones: un contrato por tiempo indeterminado, un contrato por tiempo determinado, un contrato por hora determinada, que están especificados y definidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en los artículos 61 al 63, ¿ok? Ahora bien, una vez que ustedes tienen ya una relación de trabajo vigente, trátese de un trabajador contratado a tiempo determinado, un trabajador por tiempo indeterminado o para una hora determinada, en esta nueva realidad de pandemia, pues tenemos algunas consecuencias jurídicas que tenemos que tomar en cuenta. El año pasado, como todos saben, se emitió un decreto presidencial, que es el decreto 6.519 del estado de alarma. Este estado de alarma le da unas competencias al Ejecutivo Nacional para, si se quiere, poder tomar medidas en relación al manejo de la pandemia, ¿ok? Unas medidas extraordinarias. Ahora, dentro de este decreto y de las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, podríamos decir que tenemos dos clasificaciones de empresas. Algunas empresas que consideran prioritarias, es decir, que son empresas que por sus características no puede detenerse su proceso, su actividad comercial, y otras empresas que no se consideran
tan prioritarias desde el punto de vista social y por ende la ley o el reglamento no les concede esa posibilidad de seguir operando en estos momentos donde hayan anuncios de cuarentena. Esas empresas principalmente están expresadas, están identificadas en el artículo 9 del decreto de estado de alarma. Por ejemplo, tenemos las empresas de alimentos, empresas del sector salud, etcétera, que no pueden paralizar. Con lo cual a ellas los anuncios de cuarentena no les son aplicables. Pero por su parte tenemos empresas que no se encuentran dentro de esas excepciones, que sí tienen que seguir los anuncios de cuarentena. Tenemos el esquema de 7x7, tenemos el esquema de 7x14. Ahora bien, este tema de las empresas exceptuadas y no exceptuadas tiene pues algunas consecuencias, ¿no? En el caso de las empresas exceptuadas, lo primero que hay que ver es si mi actividad está dentro de las especificadas en el artículo 9 de la ley, del decreto del estado de alarma, y también podemos ver si está identificada dentro de los 3 supuestos del artículo 185 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que está, si se quiere, desarrollada en los artículos 17 y siguientes del reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Okay? Ahí se crea una suerte, como se diría en inglés, de overlapping. O sea, tomamos el listado, el catálogo que establece el artículo 9 y el catálogo que establece estos artículos de reglamento. Y bueno, podríamos decir que esas empresas en principio no están regidas por el decreto de estado de alarma, o si se quiere, su actividad está permitida por el decreto del estado de alarma. Ahora, las empresas que no se encuentran en esa categoría, que sí les aplican las cuarentenas, ahí tenemos que tener en cuenta que durante la cuarentena se suspende la relación de trabajo y la consecuencia de la suspensión está desarrollada en el artículo 72 y 73 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Okay? En esta suspensión, esa consecuencia es que durante el tiempo que dure la cuarentena, en la cual yo no puedo prestar servicio, la relación de trabajo se entiende que está suspendida y la consecuencia jurídica de esto es que ni el trabajador está obligado a prestar servicio ni la empresa está obligada a pagarle salario, ¿ok? Con lo cual, en el tiempo de suspensión, la actividad, las recíprocas obligaciones de las partes se suspenden, se mantienen en stand-by y no se desarrolla propiamente ese sinalagma de contrato de trabajo que es que presto servicio para recibir una contraprestación, ¿ok? Ahora, esto no significa que en la práctica es lo que esté sucediendo del todo, ¿no? Porque muchas empresas han acordado esquemas de trabajo parciales, esquemas de trabajo remoto, que lo permite el decreto del estado de alarma, como el teletrabajo, o algunas que inclusive aún cerrando o no prestando servicio durante la suspensión de relación de trabajo, los 7 días o los 14 días, las empresas siguen pagando. Entonces, algunos están pagando salario, propiamente no debería ser un salario, porque el salario por antonomasia es aquello que se percibe por la prestación de un servicio. Si no hay servicio, mal podría haber salario. Pero bueno, algunas siguen pagando salario, otras siguen pagando en vez de un salario una bonificación sustitutiva, que podríamos llamarle prestación dineraria o bono subsidio, cualquier concepto similar. O algunas están haciendo pagos anticipados de beneficios de tal modo de liberarse de la obligación. ¿Ok? En este tema de pago anticipado de beneficio, tengamos en cuenta 2 dictámenes que emitió la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo. Primero está el dictamen número 1 del año pasado, del 2020, que fue un dictamen de la empresa Cigarrera Bigot, en el cual elevó una consulta a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo sobre si ellos podían, en la cuarentena, como no estaban, los casos no están prestando servicio, si podían en estos momentos otorgar vacaciones a sus trabajadores. La Consultoría Jurídica, en una opinión que no es vinculante, pero a ver, si dice cómo es el criterio que tiene el Ministerio del Trabajo sobre estos asuntos, en la respuesta, que con toda honestidad me pareció una respuesta que no cumple, o si se quiere, no estaba en sintonía con lo que se estaba consultando, pero en líneas generales la Consultoría Jurídica dijo que no se pueden otorgar vacaciones mientras que estén la situación de alarma por la pandemia, porque en su criterio no se garantiza el disfrute efectivo de un trabajador que va a estar básicamente sometido a una cuarentena.
Luego este año, hace poco salió un dictamen, que es el dictamen número 10 de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, que fue en el caso de la empresa INLACA, que ellos básicamente también elevaron la consulta a la consultoría jurídica, pero en este caso la empresa INLACA, a diferencia de la primera, sí está dentro de las excepciones del artículo 9 porque es una empresa de alimentos. ¿Ok? Con lo cual ella se está prestando servicio. Entonces la pregunta básicamente al consultor jurídico fue, bueno, mira, yo puedo otorgar vacaciones en estos momentos a mis trabajadores. Y la respuesta de la consultoría fue, matizaron el primer dictamen y dijeron, bueno, sí, usted puede otorgar vacaciones a sus trabajadores que hayan sido así convenidas cuando se trate de una empresa que está dentro de las excepciones. Es decir, si la empresa es una empresa prioritaria que está dentro de las excepciones, esa empresa sí puede otorgar vacaciones a sus trabajadores conforme al criterio de la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo. ¿Ok? En tanto que aquellas que no están dentro de estas empresas prioritarias, es decir, aquellas empresas que no están dentro de las excepciones del decreto del estado de alarma, pues no podrían, en criterio de la consultoría, prestar el servicio. Recordemos que estos dictámenes no son vinculantes, pero bueno, sí nos dicen cómo es la línea de criterio del Ministerio del Trabajo. Y estos dictámenes, pues a nivel interno sí lo siguen las distintas inspectorías del trabajo. ¿Okay? Ahora, como todos saben, a ver, como algunos o muchas empresas están aplicando, porque este tema de la pandemia, pues el año pasado nos agarró sin ningún tipo de planificación. Nadie decía, bueno, vamos a prepararnos por una pandemia mundial. Eso no pasaba. Y bueno, hemos tenido que estar aprendiendo en el proceso. Y algunas empresas les agarró este tema y tuvieron que trabajar sin ningún tipo de preparación en lo que es el trabajo remoto, teletrabajo. ¿Ok? Ahora, este trabajo remoto o teletrabajo, nosotros no tenemos una ley de teletrabajo como sí existe en nuestros vecinos en Sudamérica. Por ejemplo, Brasil tiene una ley desde 2017, ya Colombia, Argentina, Paraguay, Bolivia, que antes no consideraba los teletrabajos, no los consideraba trabajadores, también tiene una ley de teletrabajo. Paraguay, inclusive Ecuador, que Ecuador no tiene propiamente una ley de teletrabajo, pero tiene unos acuerdos ministeriales que rigen cómo va a ser la actividad. Y bueno, salvo Uruguay, que no tiene ley, Venezuela es uno de los casi pocos países que no ha desarrollado una ley al respecto. Y no es que yo sea muy amante de las regulaciones, pero como quiera que el teletrabajo no está regulado y nos van a aplicar, es la ley orgánica de trabajo que realmente es, si se quiere, inaplicable en la práctica. ¿Por qué? Porque el teletrabajo está regido, o lo que más se le podría aproximar a regirse es lo que es la normativa de trabajo a domicilio, que está en el artículo 209 de la ley, básicamente que son aquellos trabajadores que laboran en casa, le aplica los descansos y feriados de la jornada tal cual como un trabajador, conforme al artículo 210 y 211. El salario debiera ser el salario similar a los trabajadores que tengan actividad presencial. Habla de un tema de compensación de gastos, y esto de compensación de gastos, la ley lo llama gastos conexos a la actividad, como pueden ser los servicios, mantenimiento de máquinas, etcétera, ¿no? Lo que nos haría presumir que en el teletrabajo todo lo que son gastos de conexión, de conectividad, etcétera, debieran correr por cuenta del patrono. Establece un registro en el artículo 214, imagínense, y una libreta. Esto no está pensado nada 4.0 ni mucho menos, esto es una ley que estaba pensando en otro tipo de actividad, si se quiere más artesanal, desde la casa, para fabricar algún tipo de producto, etcétera. Y por eso se establece una libreta de hora de entrega de mercancía, recepción, todo esto, y establece un registro, que este registro tiene presunción de veracidad, igual que el registro de contratos de trabajo, en caso de que nosotros no lo llevemos, ¿ok? El registro, me refiero a la presunción de veracidad de este registro, pero tiene básicamente las mismas contenido que establece el registro de contratos de trabajo. En teoría debería existir una ley especial que regule esto, que todavía no se ha aplicado. Ahora, mientras tenemos esta aplicación
parcialmente adecuada al tema de teletrabajo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo que debemos hacer con aquellas personas que tenemos en su casa trabajando y nos prestan servicio de forma remota? Bueno, primero, la recomendación es que hagamos una reorganización y una revisión, porque no solo el teletrabajo se refiere a aspectos tecnológicos, sino también se refiere a aspectos organizativos, y más aún cuando venimos del presentismo. Aquí, para muchos, el tema del teletrabajo, a pesar de que esto no es nada nuevo, de hace años se viene desarrollando teletrabajo en Estados Unidos, la mayor cantidad de trabajadores independientes lo hace por teletrabajo. Pero bueno, nosotros venimos quizás de una cultura organizacional distinta. Yo les voy a confesar, a mí laborar en teletrabajo, laborar desde mi casa, me resulta muy complicado. Estoy tratando de trabajar y mis hijos se me montan encima, quieren jugar con la computadora, mis hijos están pequeños, entonces tengo muchos distractores, tengo que venir a la oficina para trabajar. Pero a algunos sí les resulta bastante... a algunos sí les resulta bastante accesible el tema del trabajo en casa. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Hagamos una revisión, tenemos que verificar qué trabajadores sí les es aplicable el teletrabajo, no a todos les es aplicable el teletrabajo, ciertamente. Deberíamos establecer una nueva estrategia y objetivos con las personas que tenemos en teletrabajo, cómo los vamos a evaluar. Con respecto al esquema de jornada de trabajo, miren, aquí no tenemos una disposición en esta ley orgánica del trabajo nuestra, como la tenía la ley anterior que ella derogó, que era una disposición que establecía el artículo 198, que básicamente decía que existían trabajadores que por su naturaleza no estaban sometidos a jornada. Ese párrafo lo suprimieron, lo eliminaron de la ley del 2012 para acá, con lo cual en principio pareciera que para el legislador todos los trabajadores les aplica algún tipo de jornada especial, estándar, ordinaria, como sea, pero algún tipo de jornada les aplica. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de jornada podemos manejar con los trabajadores de teletrabajo? ¿No? O sea, es un tema complicado. Yo creo que lo primero que hay que pensar es fuera de la caja. Nosotros no podemos pretender que una persona en teletrabajo tenga el mismo hábito de prestación de servicios que lo tenga en una organización de forma presencial. Imagínense usted decirle a una persona, bueno, usted va a estar ¿dónde tiene usted la computadora? En la sala. Bueno, usted va a estar en la sala sentado de 4 a 12 y de 2 a 6. O sea, esto pareciera un tanto inverosímil, ¿no? O sea, no se corresponde con la realidad. De tal modo que nosotros podemos, en estos casos, ensayar algunos tipos de jornadas distintas, como podría ser el part-time, jornada a tiempo parcial. Hay una norma, un decreto municipal que sacaron en Caracas, en el municipio Libertador, es el decreto 4571, donde la alcaldía reguló temas de teletrabajo en uno de sus artículos, el 31, dijo algo así como que, bueno, a los teletrabajos le aplica la jornada de trabajo ordinaria, solo que pueden flexibilizar el horario. Esto realmente no ha tenido mayor consecuencia porque técnicamente en materia laboral la reserva legal es del poder nacional, del poder público nacional. Los estados y los municipios no pueden legislar en materia de derecho del trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí hay un signo de cómo el criterio de algunos respecto a cómo debería ser la jornada, ¿ok? Entonces, aquí podemos hacer lo que nosotros llamamos en derecho un ius variandi. ¿Qué es esto? Bueno, podemos hacer algunas variaciones del esquema de trabajo a aquellos que pasen a tener teletrabajo. Entonces, podríamos aplicar part-time. Otra forma que podríamos aplicar es la establecida en el artículo 175 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que lo regula luego el reglamento. Algunos me podrán decir, bueno, César, pero ese artículo 175 solamente aplica para convenciones colectivas, porque así lo dice el artículo. Bueno, en principio pareciera, cuando salió la ley, que esa era la limitante solo para convenciones colectivas. Sin embargo, el reglamento en el artículo 8, el reglamento parcial de jornada, cuando desarrolla el artículo 75, abre un poco el compás, abre un poco las puertas, el espectro, dice, bueno, no solo por convención colectiva, sino que utiliza la expresión
por acuerdos entre patronos y trabajadores. Algunos dirán, bueno, estos acuerdos, este uso del plural no es por descuido, es intencional, solamente debería ser acuerdos colectivos, pero la verdad es que esta expresión no está siendo utilizada así en el resto del artículo de reglamento, de tal forma que pudieran los trabajadores perfectamente aplicar un tipo de jornada especial. ¿Esta jornada especial cómo funciona? Bueno, usted podría trabajar más de 8 horas al día, siempre y cuando en un promedio, inclusive más de 40 horas semanales, siempre y cuando en un promedio de 8 semanas no supere las 40 horas semanales. Entonces, colocar algún tipo de verificación de jornada, ¿ok? Y este tema del part-time nos pueden servir a todos. Aquí hay que empezar fuera de la caja. O sea, ¿por qué un trabajador lo tengo que tener jornada completa? Quizás el trabajo remoto me ayude a entender como empleador, o inclusive también del lado del trabajador, que puedo ser más eficiente y más eficaz en el uso del tiempo. Con lo cual, quizás lo que antes sacaba en 8 horas, ahora lo puedo sacar en 4 porque no todas las actividades las tengo, sino algunas específicas, y este trabajador podría tener entonces ahora 2 trabajos, un pluriempleo, y todos ganan. Creo que aquí podríamos hacer algunas verificaciones. En el tema de compensación, yo les recomendaría que tampoco apliquen, podrían variar la compensación, o sea, el esquema de retribución. En este país estamos acostumbrados a que básicamente todo es sueldo fijo o algunas comisiones, y la ley establece varios tipos de sueldos o varios tipos de salarios. No solo es el salario estipulado por unidad de tiempo, el artículo 113, que es el que estamos acostumbrados, que es el salario mensual, semanal, etcétera. También hay salario por pieza de estajo a comisión, hay salario por tarea, etcétera. Entonces podríamos explorar este tipo de salarios para hacer una remuneración más acorde con el tipo de trabajo que tiene. Hay que hacer un acompañamiento del trabajador. No todos están acostumbrados al tema del teletrabajo en factores, si se quiere, psicológico, hasta de punto de vista de coaching, porque aquí tiene que haber mucha autodisciplina y no caer en el retrabajo, en el sobretrabajo o inclusive en posponer tareas. Esto es un tema importante. En los procesos, aquí debería estar todas las áreas vinculadas en tema de teletrabajo, y podría nosotros revisarse los procesos de comunicación entre finanzas, recursos humanos, legal, logística, etcétera. Podríamos ampliar el espectro. Muchas empresas se limitaban a contratar talento humano porque no eran de la capital, porque era el interior del país. Ahora con todas estas plataformas, miren cómo nos estamos comunicando ahora para tener este tipo de reuniones. Hace 2 años no es que no existían, pero era impensable estar nosotros conectándonos para hablar. O sea, si no nos veíamos en un salón o en un auditorio, pues no nos reuníamos. ¿Ok? Y deberemos tener cuidado con lo que es la seguridad, la ciberseguridad. Deberíamos fortalecer los aspectos tecnológicos, aplicar VPN para escritorios virtuales, etc. Ahora bien, también en tema de teletrabajo, aquí hay algo importante, y es que cuando nosotros tengamos trabajo remoto o algún tipo de teletrabajo, tenemos que redactar y elaborar una política de privacidad de datos. Esta política de privacidad de datos es cómo yo voy a hacer el manejo y resguardo de mis datos. Debo hacer una protección. Nosotros no tenemos tampoco una ley que regule lo que son la privacidad y el acceso y la restricción de datos, como por ejemplo en otros países, en España, un Real Decreto, en Colombia hay una legislación en 2008, del 2008 al respecto. Con lo cual acá nos queda es que todo lo que es privacidad de datos, cómo voy a yo como empresa resguardar la información, cómo la voy a transmitir, cómo yo me voy a comprometer a resguardar todo tipo de interacción que tenga con el trabajador, tengo que crearlo convencionalmente, o si se quiere, tengo que crearlo a través de una política y debo comunicarla, ¿ok? Y en esta política hay que tener cuidado con muchas cosas que yo debo establecer, entre otros parámetros que tengo que colocar en mi política. Debo establecer cómo voy a manejar el tema de los datos sensibles del trabajador, ¿ok? Ahora, ¿qué son datos sensibles? Miren, uno podría preguntar, ¿la edad es un dato sensible? Yo diría que no, aunque algunas personas quieran ocultarla, ¿no? Yo diría que no es un dato sensible. Ahora, el COVID, si alguien tiene síntomas de COVID, ¿eso sería un dato sensible? Oye, cualquier persona podría pensar que
que si ese dato cae en manos de un tercero puede someterlo a discriminación, pero aquí hay si se quiere, un interés mayor tutelado, que sería también la salud y la protección de otros trabajadores, con lo cual, si esta persona, pues, podría tener interacción con otros trabajadores, yo diría que este dato no sería un dato que habría que extremar en proteger, sino también habría que manejarlo de forma tal de que los demás trabajadores tampoco, pues, tengan sus previsiones, ¿ok? Sobre esto, si ustedes no tienen política, bueno, eso tendrían que desarrollarla. Podrían regirse, o si se quiere, a propósito que esto es una cámara ítalo-venezolana, hay un reglamento, que es el reglamento 679 de 2016 de la Comunidad Europea, que establece algunos parámetros de guías para todos los temas de privacidad y resguardo de datos sensibles. El artículo 9 de ese reglamento establece datos particulares sobre este tema de datos sensibles. Y esta política debo comunicarla a los trabajadores. Cuando yo una vez tenga la política, la redacto, verifico cómo va a resguardar datos, cómo va a ser la interacción y le explico al trabajador cuál es mi política para proteger los datos, porque ahora tenemos mayor interacción virtual. Cuando se trata de grabaciones, deberíamos tener el consentimiento expreso del trabajador, no solo por un tema legal, sino también por un tema de eficacia probatoria, ¿ok? Por cualquier incumplimiento, etcétera. Y ahora, aquí tenemos también otro tema que es la contratación electrónica. Nosotros tenemos una ley del 2001, que es la ley sobre mensaje de datos y firma electrónica, pero para ser bastante honesto, no es algo que se haya aplicado acá del todo. O sea, era una ley muy bonita, muy estructurada, medianamente estructurada, para ser honesto, y bastante avanzada, pero no se aplicaba en la práctica. O se aplicaba muy poco. No me gustan las posiciones absolutas, pero se aplicaba muy poco. Y en esto tenemos los contratos electrónicos, que básicamente es el mismo contrato que nosotros firmaríamos privado, por ejemplo, un contrato de distribución, pero también podrían ser contratos de trabajo, contratos comerciales, etcétera, donde nosotros firmamos normalmente privado, a veces notariábamos, etcétera. Solo algunos pocos necesitan la formalidad del registro. Pero bueno, ese tipo de contratos que no requieren las formalidades del registro, que son la gran mayoría, ahora lo podemos desarrollar de forma electrónica. Ahora, ¿cómo lo firmamos? ¿Cómo lo suscribimos? Y aquí es donde entra el tema de la firma electrónica. En la firma electrónica nosotros tenemos 3 tipos de firmas. Hay una firma electrónica que es la concordada entre las partes. Para eso requieres un acuerdo previo de cuál va a ser las garantías que van a darse recíprocamente para que una firma se entienda que proviene de la otra parte. Está la firma calificada y está la firma certificada. La firma calificada es la que establece, es la que cumple con los requisitos del artículo 16 de la Ley sobre mensaje de datos y firma electrónica, que básicamente es que los datos se produzcan una sola vez, ¿ok? Que haya una seguridad suficiente de que no podrá ser falsificada con la tecnología existente para el momento y que no altere la integridad de los datos. Esto puede ser en el propio documento o puede ser aparte que tenga una vinculación inequívoca con el documento. Entonces, si nosotros no tenemos una certificación, y ya les voy a hablar del tema de la certificación, nosotros podemos tener una firma electrónica calificada, y si cumple con los requisitos del artículo 16, pues es una firma que vale perfectamente como una firma autógrafa, ¿ok? Como la suscripción de un documento de forma física. Ahora en la práctica hay una plataforma, hay un esquema que es DocuSign, se los recomiendo, que está cumpliendo bastante con estos requisitos, ¿okay? Y está la firma electrónica certificada, que es la del artículo 18 de la ley, y esta es la que yo obtengo por un ente certificador. Hay una superintendencia que es SUCERTE. SUCERTE tiene 2 empresas certificadoras que son ProCert y FIT, que están ya acreditadas como empresas certificadoras, y básicamente, ¿qué me permite la firma certificada versus la calificada? Que en la firma certificada yo me eximo de la carga probatoria a la hora de un juicio. Basta que yo coloque la firma y digo, ya tengo mi certificación,
con lo cual ya la carga probatoria le correspondería a la otra parte, ¿ok? Sin ser un documento público, pero en la práctica procesal nos coloca casi con las mismas ventajas, ¿ok? Porque en el caso de la firma calificada, yo sí tendría que probar que esa firma cumple con los requerimientos, en tanto que en la firma certificada, ya esa certificación me exime de la carga probatoria del artículo 16, ya se entiende que cumple con esos parámetros, esos 3 parámetros, con lo cual entra como un documento privado en el proceso, ¿ok? Distinto es si hay algún tipo de impugnación en el proceso, que si tienen dudas pues los podríamos manejar, pero básicamente ese es el asunto. El valor probatorio es el valor probatorio, los mismos efectos que un documento privado. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta, yo no sé si hay colegas en este foro, pero tengamos en cuenta la técnica probatoria, aquí que viene de alguna sentencia, esta es una sentencia de la Sala de Casación Civil de Rockwell, y esta es una sentencia de la Sala Político-Administrativa del 2020 de Agropatria. Básicamente, la técnica probatoria que yo les recomendaría es que no soliciten la exhibición de documento, sino que hagan la impresión del documento en forma física y promuevan una experticia por prueba libre del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ok? Y en el caso del documento físico también se promueve por el artículo 78 en los casos laborales. Ok. Ahora entremos al tema de compensación. De todos modos, si quedan dudas acá, con muchísimo gusto después las puedo responder. Pero entremos al tema de compensación, para antes que se nos acabe el tiempo, no me vayan a acusar aquí de encadenarme. Ok, el tema de compensación, ustedes bien saben, el artículo 104 de la ley, pues, define qué es lo que es salario, y básicamente aquí hay algo que se llama test salarial. Discúlpenme la autorreferencia, pero este término pues lo coloqué en uno de mis libros y de hecho estuvo citado en alguna sentencia, que es básicamente cómo extraer los requisitos del antiguo artículo 133, hoy artículo 104, para decir si algo es salario o no. Y básicamente son 4, que sea una remuneración, provecho o ventaja, que sea evaluable en dinero y que corresponde al trabajador por la prestación del servicio. Este por está así en mayúscula por algo, ya se los explico, y que la ley no le excluya del salario. Ahora bien, nosotros tenemos 3 tipos de salario. Esto también ustedes lo manejan, pero es importante que utilicemos esta herramienta, sobre todo en el teletrabajo, ¿no? Uno es el salario estipulado por unidad de tiempo, que es el salario mensual, el que nosotros conocemos, el que casi todos tenemos. El salario por unidad de obra, pieza o destajo, del artículo 114, el salario por tarea, que es una mezcla de salario que mide tiempo con producción, ¿ok? O con eficiencia. Entonces, este puede ser un trabajo, una forma de establecer las compensaciones. Ojo, nunca puede ser menor al salario mínimo, ¿ok? Pero, a ver, esto estoy seguro que no es problema en este momento porque es un salario muy bajo. Ahora, es importante nosotros tener en cuenta algo, ¿ok? Recordemos que cuando yo tengo un salario fijo, vamos a suponer, alguien gana 100 millones de bolívares mensuales, en ese salario fijo, por la ley, por definición de la ley del artículo 119, ese salario incluye salario, los días hábiles de trabajo más los días de descanso y feriados, ¿ok? Eso está incluido en ese salario fijo. Pero cuando tengo un salario a comisión, un salario variable, no están incluidos los descansos y feriados. Con lo cual, si alguien se gana una comisión por venta, por cobranza o lo que sea, esa comisión en principio solamente cubre los días hábiles de trabajo. Con lo cual quedarían pendientes los días de descanso y feriados, y por eso es que yo tengo que calcularlos adicionalmente, y para esto sí hay muchísimas sentencias muy pacíficas reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, que me venga a la mente. Está la famosa sentencia de Hotel Punta Palma, está la sentencia de Agropecuaria Fuerza Integral, que fue un año siguiente, pero básicamente usted tiene que calcular esos descansos feriados. ¿Cómo los calcula? Agarra la comisión, la divide entre los días hábiles, y ese resultado lo multiplica por los descansos feriados del periodo, y eso se lo paga adicional en otro concepto. Eso es así. Ahora bien, una sentencia, y hay varias ya, por ejemplo, aquí les cito una, que es la sentencia número 452 del 29 de mayo del 2017, que es de Avon Cosmetics de Venezuela. Crearon una nueva figura,
que no está en la ley, que es el salario fluctuante. Y el salario fluctuante, a diferencia del variable, básicamente el criterio del Tribunal Supremo es que el salario variable depende de la actividad individual del trabajador. Venta, cobranza, producción, piezas, etc. En tanto que el salario fluctuante no depende de la actividad individual del trabajador, de la prestación propia del servicio, sino depende de unos factores colectivos que son ajenos al trabajador. Por ejemplo, en los bancos establecían mucho los bonos DOR, Dirección Orientada a Resultados, que siempre hacían demanda, entonces había que, y a ver que a veces se complicaba tener que defender al banco desde un punto de vista probatorio, ¿no? Porque bueno, para probar había que hacer una prueba de informe para que el mismo banco respondiera. Entonces, no, pero es que tú eres parte y no puedes responder informe. Bueno, entonces uno tenía que hacer 1000 defensas probatorias para poder llevar las pruebas al proceso. Pero básicamente este era un ejemplo de que establecían estos bonos por ejemplo, por cuentas, por carteras a ciertos directores, a ciertos gerentes, etcétera. Y allí, en principio, ese valor que recibe la persona no depende de su actividad individual, sino que depende de una actividad ajena, conexa, colectiva, caso en el cual estaríamos presentes en un salario fluctuante. Ahora bien, la diferencia clave aquí no es un tema de semántica, o sea, nada más. No es una discusión bizantina ni que estamos discutiendo el sexo de los ángeles. Aquí es que si es un salario variable, usted tiene que pagar adicionalmente los descansos feriados, pero si es un salario fluctuante, usted no está obligado a pagar los descansos feriados, ¿ok? Porque se entiende que están conformados en la misma remuneración, a pesar de que esta fluctúe. Ahora, también tenemos percepciones que no son salario. Ergo, no aplican para el cálculo de otros beneficios, vacaciones, bono vacacional, utilidades, prestaciones sociales, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son esas no salarios? Aquí están las típicas, pero pueden haber otras, ¿ok? Dependiendo de cada caso. Entonces, a ver, aquí están las típicas que podrían ser las del artículo 105 de la ley, por ejemplo, gastos médicos, becas, comedores, etcétera. Está la vivienda en algunos casos, porque en otros sí puede ser salario, eso va a depender del caso particular. Aquí hay una sentencia muy famosa que es el juicio Acto La Vergareña, donde define, delinea en qué momento una vivienda puede significar salario o cuando no puede significar salario. ¿Okay? Y básicamente es que cuando usted está obligado a otorgar vivienda conforme a la ley, por una disposición legal, esa vivienda no es salario. Ahora, si usted otorga vivienda por un beneficio al trabajador, esa vivienda se podría hacer salario. Sí, sé que algunos me podrían decir, no en todos los casos, hay casos de directores donde se ha considerado que eso no es un salario, sobre todo de expatriados, pero bueno, hay sus casos puntuales. Pero en líneas generales, esa es la división. El vehículo no es salario, también en algunos casos. Por ejemplo, cuando el vehículo es otorgado al trabajador como una herramienta de trabajo, no es un salario, es una herramienta de trabajo. Y es donde entra el por y para, lo que les dije la definición. Cuando el beneficio es por el trabajo, es salario. Pero cuando el beneficio es para el trabajo, no es salario. ¿Okay? De allí que si el vehículo yo lo doy como una herramienta de trabajo, es para trabajar, no por trabajar. Ahora, si el vehículo yo se lo doy al trabajador para que él vaya, disfrute vacaciones con su familia, disfrute los fines de semana, etcétera, eso sí es un beneficio salarial. Auxilio de movilización, de la misma manera en algunos casos, porque hay empresas que no pagan, no le otorgan un vehículo al trabajador, sino que le pagan un valor porque el trabajador utilice su propio vehículo y ese valor cubre kilometraje, depreciación, gastos, insumos, etcétera. Este tipo de auxilio de movilización no será salario, ¿ok? Los viáticos no son salarios. En principio hay una sentencia que ya la vamos a ver, que es el caso de Smartmatic, ahorita de diciembre, que le condenaron los viáticos dentro del salario. Se ordenó la sala que los viáticos sean incluidos en el cálculo del salario integral, pero dice expresamente la sala, en este caso en concreto, o sea, no es que es un criterio que aplique de esa manera. El bono de transporte en principio tampoco es salario, allí hay que saber pagarlo, ¿no? Es por jornada efectivamente elaborada, etcétera, de forma estandarizada para sus trabajadores, preferiblemente por convención colectiva. Caja de ahorro porque lo establece la ley, el CETATIC también porque lo establece la ley CETATIC socialista, los beneficios sociales no remunerativos. Ninguno de estos son salarios, con lo cual no afectan a beneficios. Ahora bien,
acá tenemos los bonos no salariales. A raíz de hace unos años para acá, por todo este tema de la emergencia económica y de las, oye, realmente lo bajo que están los ingresos, las empresas empezaron a ayudar a sus trabajadores con unos bonos de ayuda económica. Y eso era, bueno, yo tengo tu salario, tenemos un salario convenido, pero adicionalmente te voy a pagar un bono. Oye, la verdad que era por ayuda económica. Sinceramente, en la gran mayoría de los casos puedo dar fe, al menos de la experiencia que vi en la calle, que se trataba de una verdadera ayuda para los trabajadores, ¿ok? Pero es o no es salario, ¿no? En principio, si uno lo pasa por el matiz del artículo 104, pareciera un salario prima facie, ¿no? Ahora, a pesar de que existan los riesgos de que pueda ser considerado salario, si usted va a dar una ayuda económica, primero yo diría que lo haga por escrito, haga un considerando, justificando de dónde viene este beneficio, un poco para quitarle esa consecuencia retributiva o de contraprestación, como para que no se vea, esto es por hacer una contraprestación del servicio. Que se haga por documentos individuales y que sea un esquema general de pago. No es que no, yo le voy a dar una ayuda al trabajador. Y tampoco que lo aten a eficiencias. Yo no puedo decir, yo le estoy dando una ayuda económica siempre y cuando él me produzca tantas piezas. Bueno, realmente la causa de ese valor no está siendo por su condición de humano y de ayuda, sino la causa está siendo las piezas que está produciendo. Con lo cual, si pretenden una ayuda económica, hay que quitarle ese componente retributivo. ¿Ok? Ahora viene el tema del pago en dólares. Y esto es... antes era muy tabú, o sea, no sé si se acuerdan, pero es que aquí en el país tenemos, las cosas pasan como muy rápido. Y pareciera que estuviésemos pagando en dólares y llevamos toda la vida pagando en dólares y recibiendo dólares, y la verdad es que no es así. ¿No? Como diría un profesor del posgrado, decía, bueno, es que nosotros pareciera que tuviésemos edad de perros, ¿no? Para los demás son 7 años, para nosotros es 1 año. Porque pasan muchas cosas y dentro de eso ha sido el tema de la dolarización de pagos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los pagos en dólares? Los pagos en dólares siempre se han podido realizar, es decir, no ha habido ilegalidad del pago en dólares en salario. Ahorita es común, pero de hace ya años, empresas a ciertos trabajadores le hacían pagos en dólares, ¿no? Expatriados, directores, algunos gerentes de primera línea. Es decir, ya estos pagos en dólares no es algo que no haya existido, no hayan caso. Ahora bien, sí ha habido una evolución de criterio y jurisprudencial al respecto. ¿Ok? Y esto tiene que ver que cuando usted pague en dólares, tiene que vaya a hacer un convenio de salario en dólares. Yo digo dólares porque es la moneda típica de extranjera que se usa, pero puede ser euro, lo que ustedes quieran. Hay una sentencia por ahí que es de riales iraníes. Bueno, anteriormente, y esa era una sentencia clásica, que era la sentencia de Motorbenca de la Sala Constitucional, que era la sentencia 602, que básicamente la sala en aquel momento, en el 2011, anuló una sentencia por revisión constitucional de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y dice, bueno, mira, no, aquí a nadie se le puede obligar a pagar en dólares. Usted podrá tener una moneda de algún negocio en particular y podrá haber convenido eso en dólares y eso es perfectamente válido, pero la obligación de pago es en bolívares porque es nuestra moneda de curso legal. Y ese criterio lo fijó la sala con criterio vinculante y se mantuvo por muchos años. De tal forma que, claro, ustedes dirán ahorita, bueno, pero lo pago al salario, al valor de la tasa del BCB y está muy pareja, pero para aquel momento no, las diferencias eran tremendas. ¿Okay? Entonces, usted tenía una obligación en dólares y pagaba para prácticamente un cocosete, eso, por supuesto, que generaba unas disparidades tremendas en el actuar comercial. En el 2018, con todo este tema de reformulación económica, se emite el convenio cambiario número 1 y en ese convenio cambiario básicamente se establece ahora la posibilidad de establecer divisas como moneda de cuenta o divisas como moneda de pago. Y esto es
clave e importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta cuando pagamos en dólares. Si nosotros convenimos dólares como moneda de cuenta, significa que esa moneda es la que voy a hacerlo para los cálculos, más no es la moneda obligatoria para el pago. Yo podría hacer el pago equivalente en bolívares a la tasa del BCB. Ahora, si yo coloco como el dólar como moneda de pago, estoy obligado a pagar en dólares. Y sí, me pueden obligar a pagar en esa divisa. Expresamente así lo establece el convenio cambiario, pero no solo eso. Después vino, aquí están las 3 sentencias claves para este asunto, que es la sentencia número 756, precisamente después del convenio cambiario, que es de Ali Iraní. Está la sentencia 884 del 2018 de Teleplastic, y está una sentencia que acaba de salir en diciembre de caso Smartmatic. En estas sentencias, básicamente la sala dice, si usted conviene una divisa como una moneda de pago, nosotros, el Estado, es decir, el aparato judicial podrá obligarte a pagar en esa moneda, ¿ok? Con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos estos convenios, cómo vamos a pagar los beneficios, si lo vamos a pagar en bolívares, si lo vamos a pagar en dólares o cómo se va a calcular. Porque si ustedes colocan esto como moneda de pago, el dólar como moneda de pago, inclusive por las sentencias Smartmatic te están diciendo, básicamente es la conclusión que se extrae de la sentencia, si usted paga tantos dólares, los beneficios derivados de allí, prestaciones, vacaciones, etcétera, también deberán ser calculados en dólares. ¿Sí? Pero también tenemos una figura que no existe en la ley, pero es una construcción jurisprudencial y es así aceptada por los tribunales de la República, que es la paquetización salarial. ¿Y esta paquetización qué se refiere? Que yo voy a unir en un solo monto el pago mensual, que incluya no solo el salario, sino también incluya utilidades, vacaciones, bono vacacional, etcétera, ¿ok? Hay 2 sentencias famosas, una desde el 2009, porque sí es bastante pacífica la sentencia, está la de Suramericana de Transporte, y está una sentencia muy ícono, que es la de B&B International, Chevron y Shell de Venezuela, donde básicamente me permiten que yo en un solo monto, sobre todo cuando hay pago en dólares, esto precisamente venía de personas que ganaban en dólares, cuando hay un solo monto y en ese monto tengo incluido todos los beneficios, ¿ok? Esto tiene que estar de forma escrita y hay unas limitantes. No puede incluir las prestaciones sociales, es el único beneficio que no podría incluirse, pero yo podría decir, bueno, aquí estoy pagando con estos $3,000 al mes, qué sé yo, por un gerente, $5,000, $1,000, 500, lo que sea. Yo aquí te estoy pagando utilidades, también las vacaciones, también el bono vacacional y tu salario, ¿ok? Y tu descanso y feriado, con lo cual nada más quedaría pendiente las prestaciones sociales. Esto es una forma también para poder manejar los dólares, ¿ok? Habría que hacer un convenio escrito, especificar cuáles son los conceptos a paquetizar, identificar la porción de los valores y su proporción, no incluir las prestaciones sociales, y esto es una buena forma para manejar dólares, haciendo una paquetización de los beneficios. Ahora bien, entonces, en compensación, ¿qué tendríamos? ¿Cuáles serían las opciones así iniciales que podríamos manejar? Un salario completamente en bolívares que esté internamente indexado en dólares. Es decir, que yo hago mi convenio con el trabajador de que tengo un salario mensual en bolívares, pero yo tengo mis indicadores de ajuste y mis indicadores internos de ajuste son en dólares, pero yo no tengo ese convenio ni esa obligación de pagar en dólares con el trabajador en el momento que haya una subida exagerada, etcétera, sino yo voy indexando mi salario en bolívares. En este caso, pues no habría ningún problema. Podríamos manejar fijo, variable o fluctuante. Recuerden la diferencia entre estos dos. También podríamos tener un salario en bolívares más una parte en dólares como unidad de cuenta, así convenido, unos dólares como unidad de cuenta. En estos casos podríamos manejar fijo o variable, y aquí podríamos establecer pagar siempre en bolívares, tanto el salario en bolívares propiamente dicho como la parte en dólares, pagarla también en bolívares. Si tendríamos un salario en bolívares más un salario en dólares como unidad de pago, donde yo le digo, no, mira, esta persona, si yo no le pago en dólares, pues no se va a venir a trabajar conmigo este talento, con lo cual lo voy a pagar los bolívares y adicional tantos dólares. Esos dólares como unidad de pago, bueno, podría hacerlo
puede ser fijo, variable, fluctuante, y puedo hacerlo mediante efectivo o transferencia. Y tenemos también salario en bolívares y los dólares, ambos paquetizados, solo paquetizado uno. Esto también podría hacerse de forma conciliada con el trabajador. Básicamente, en este tema de formas de pago en divisas, se ha abierto el compás para aumentar la autonomía de la voluntad de las partes, que en este tipo de materias como el derecho al trabajo son bastante reducidas en comparación a derecho comercial, mercantil, civil, etc. Aquí quería comentarle también el tema de las bonificaciones de egreso. Esto es lo que uno llama normalmente la cajita feliz. Por eso yo coloco allí una cajita feliz. Básicamente, ¿cuáles son las bonificaciones de egreso? Es cuando yo convengo un paquete de salida para el trabajador. Llegamos a un acuerdo y él va a renunciar y le voy a pagar, aparte de su liquidación, tanto monto adicional. Ese monto adicional, ¿cómo debería pagarlo? O la recomendación, ¿ok? Y ve que en este tema de estos montos adicionales, ¿cómo ayudan a la hora de un juicio? No tiene idea de tener esas pruebas y estos documentos cuando la empresa es demandada y hay que ir a juicio a defenderla. La recomendación es que si ustedes van a pagar ese monto adicional en dólares o moneda extranjera, lo hagan en un documento separado de la liquidación. Si la liquidación es en bolívares. Si la liquidación es en dólares, pues lo pueden hacer en el mismo documento. Pero si van a manejar dos monedas, lo hagan en un documento aparte. En este documento aparte que se exprese la cantidad en dólares. Y esto se los digo ¿por qué? Porque no es del todo sencillo que el tribunal entienda que las cantidades pagadas por la empresa, aunque pareciera muy lógico, en materia legal en un juicio se ve distinto, que los bolívares que pagó la empresa en el año 2010, 2012, 2013, no son los mismos bolívares de ahora. Con lo cual es una injusticia tremenda que indexen las cantidades del trabajador, intereses moratorios y todo lo demás, y resten el valor nominal pagado hace años, que ya no vale lo mismo. Con lo cual, la mejor forma de uno lograr ese tipo de indexación es que esos montos adicionales sean en moneda extranjera, porque entonces uno tiene que hacer la equivalencia para el momento de la compensación. Entonces, recomendación que esto se haga si es en moneda extranjera, que se haga un documento aparte. Si la liquidación es en bolívares y la bonificación adicional que le estoy dando por ese convenio de salida, por esa cajita feliz, es en bolívares, la podemos manejar en la misma liquidación. Tenemos que establecer expresamente una nota que indique la naturaleza compensatoria, es decir, que esta bonificación está siendo causada al momento de la terminación de la relación de trabajo. Ojo con esto es importante que lo coloquemos, y también que se autorice la compensación en caso de diferencia. ¿Qué significa esta compensación en caso de diferencia? Este término compensación no como retribución, este término compensación se refiere a una forma legal de liberarse de la obligación cuando hay dos personas recíprocamente deudoras. Entonces, ¿qué significa esto? Que el trabajador autorice que cualquier diferencia que pudiera existir de la liquidación de prestaciones sociales o de algún cálculo, algún beneficio que haya tenido durante la relación de trabajo y que se le deba, pues este valor que le estoy pagando deberá imputarse a esa diferencia. Es decir, si usted me demanda el día de mañana porque yo le pagué mal las vacaciones o le pagué mal las utilidades o se me perdieron esos recibos, no tengo cómo demostrarlo, bueno, esta bonificación de egreso, esta cajita feliz, me va a servir para decir, bueno, calcule la diferencia, señor juez, y réstela del valor que ya yo le pagué en la liquidación, este valor excedente, ¿ok? Este valor excesivo, etcétera. Esta bonificación no sería salario. Aquí una sentencia para los que me pareció muy bien redactada del Tribunal Cuarto del Área Metropolitana de Caracas, del 4 de junio de 2019. Hay una sentencia Bon Cosmetic del 2017, donde dice esta bonificación no es salario. Y esto tiene una implicación, que si esta bonificación no es salario, no debe aplicársele ningún tipo de descuento por contribuciones parafiscales, ni impuestos sobre la renta. No es que yo voy a esta bonificación a hacerle descuentos por Banavi, régimen prestacional de empleo o seguro social o impuestos sobre la renta, porque estaría reconociendo el carácter salarial. No, a esta bonificación no se le hacen estos descuentos. Y esta bonificación puede ser descontada de cualquier eventual diferencia que haya existido en la relación de trabajo, y están las sentencias íconas de Café Fama de América, de Exposiquín, de Banco Provincial, y una sentencia de la Sala Constitucional de Ferretería EPA, que a ver que esa sentencia es muy vigente y lo utilizamos mucho en este tipo de juicios por estos asuntos.
Para culminar, quería comentarles, porque algunas empresas que están acá pueden tener convenciones colectivas y en estos momentos quizás es difícil por situación pandemia o por situación financiera cumplir con los beneficios de la convención colectiva. Por ejemplo, excursiones, fiesta de 1 de mayo, fiesta de Navidad, qué sé yo, ¿ok? Quizás en estos momentos es casi imposible hacer ese cumplimiento, con lo cual hay una sentencia que trata sobre el pago por equivalente, es decir, donde yo no pago, no otorgo el beneficio, sino puedo pagar un equivalente, en el caso que lo pueda pagar también, ¿no? Ciertamente, si no, entraríamos en otra situación, que podría ser el artículo 148 de la ley. Pero bueno, no es el caso que estamos tratando. Si alguno tiene una curiosidad por allí, pues con mucho gusto lo podemos abordar. Pero básicamente, aquí yo tengo discrepancia con algunos colegas muy estimados del gremio que dicen que esta sentencia prohíbe el pago por equivalente. Y la verdad es que no. La verdad es que esta sentencia no prohíbe el pago por equivalente. Esta sentencia lo que señala es que aquí la parte actora, ¿qué sucedió en este caso en concreto? Que los trabajadores no querían el cumplimiento de la convención colectiva, sino quería que le pagaran un monto sustitutivo, un valor. Y la sentencia dice, no, mira, yo no te puedo pagar ese monto. No puedo condenar a la empresa a pagarte ese monto. La empresa está obligada a cumplir la convención o la cláusula de la convención colectiva en los mismos términos en que fue convenida. ¿Ok? Y esto es una sentencia que repita de Industrias Biopapel. Pero la misma sala señala que eso depende de si las partes habían convenido o no. En este caso, no había convenio de pago por equivalente, con lo cual había que pagarlo tal cual la cláusula. Si es una fiesta, fiesta. Si es excursión, excursión. Si es rifa, rifa. Porque las partes no habían establecido previamente la posibilidad de pago por equivalente. Pero la sala, el Tribunal Supremo deja abierta esa posibilidad. Yo aquí tomo un extracto de la sentencia. Discúlpeme que haya colocado aquí tantas letras para el extracto, pero básicamente fíjense la última parte de la sentencia, que dice, por lo antes expuesto, si bien es cierto, la accionada reconoció el incumplimiento de tales beneficios, los mismos no son susceptibles de transformación en cláusulas económicas como lo pretenden los actores. Al no haber sido pactado de esa forma por las partes, en interpretación en contrario, lo que está diciendo la sala es, si ustedes lo hubiesen pactado de esa forma, sí hubiese sido posible el pago por equivalente. De allí que esta sentencia no es que prohíbe el pago por equivalente, lo que está diciendo es que para que el pago sea por equivalente, es decir, en dinero, en vez del beneficio de la convención, debo haberlo acordado por las partes. Y la mejor manera de acordarlo en estos casos es a través de actas convenios con el sindicato. Y en los casos que no hay sindicato, pues bueno, por acta convenio con los trabajadores directamente. Y ya con esto me despido. Quería dejarles una frase para estos momentos tan curiosos que estamos viviendo, que es que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Charles Darwin. Muchas gracias. Ahí tiene mi correo electrónico, también mi cuenta de Twitter, y estamos completamente a la orden. Muy amables por su atención y la paciencia. Bueno, muchas gracias, César, por tan clara y extensa explicación de las variables que podemos utilizar, las variables legales que podemos utilizar para sobrellevar esta crisis en el ámbito laboral. Me encanta que hayas concluido con mi mantra, el de Charles Darwin. Es cierto, no solamente el más inteligente no es el que sobrevive, sino el que se adapta mejor a los cambios, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en esta época de cambio. Bien, no sé si alguna persona, perdón, tiene una pregunta para el doctor César Uzcategui, es el momento de hacerla. Si no, bueno, despediremos hasta otra oportunidad la conexión. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, levante la mano, que ya después le dará. O no sé si por el chat, no sé. Sí, por el chat también sirve, que por el chat no han escrito. Ah, ok. Bueno, eso quiere decir dos cosas, Damiano.
o que quedó Sí. muy claro, o que estamos más confundidos que antes. Sí, En ambos casos, misión cumplida. ese es el riesgo, sí. Bueno, de todas maneras, una vez más, César, gracias a ti y también al bufete, a Leoncio, pues también que siempre hemos estado pues, más pendientes de la parte gremial y de apuntalar. Ustedes están haciendo un gran servicio por todas las actividades y todos los mensajes en las redes sociales que emiten sobre los temas laborales en estos momentos. Bueno, nada, nos queda más que agradecerte una vez más. También agradecer a Federico y a Mario en Caracas que nos están dando el apoyo con la plataforma, a Auristela y a Italia en Valencia, que también han estado trabajando con nosotros. Y Alfredo está escribiendo algo. Agradecido. La duda que tengo en sí, convenio, es si un convenio, si convenio un salario en dólares y convenio un pago en dólares, significa que después no lo puedo pagar en bolívares. Bueno, depende. Si convienes un salario en dólares, pero dejas claro en el convenio que ese salario, el dólar lo estás utilizando como una moneda de cuenta y no como una moneda de pago, sí después podrías perfectamente pagar en bolívares a la tasa oficial, ¿ok? Y te liberarías de la obligación. Pero si en el convenio señalas que estás utilizando el dólar como moneda de pago, después no podrás liberarte de la obligación pagando en bolívares, siempre tendrás que pagar en esa moneda, salvo que ambas partes modifiquen el convenio, ¿ok? Con lo cual es importante que diferencien esto de la unidad de cuenta, unidad de pago, cuando hagan convenios en dólares. ¿Te quedó claro, Alfredo? Espero que sí. Aquí dice, hay manera que sea dual. Puede ser en dólares y en bolívares. Sí, sí hay manera porque podrías convenir en ese caso que vas a pagar en dólares como moneda de cuenta, no dices nada sobre la moneda de pago y tú tienes libertad en ese caso de pagar en la propia moneda de cuenta o en bolívares o dual. Entonces tú dirías, bueno, yo voy a pagar $200 mensual, yo veré cómo los pago. Entonces puedes pagar 100 en bolívares, 100 en dólares, 200 en dólares o 200 en bolívares. Excelente. Bueno, por aquí nos está poniendo Sonia Tofano, muy agradecida y clarísimo todo. Alfredo, ok, dice que ya le quedó perfecto. Claro, todo debe ser explícito, por escrito y convenido, por supuesto. Sí, bueno, o sea, a ver, no es que sea un imperativo legal, es una recomendación, ¿ok? Por fines probatorios. El día de mañana, recuerden que en esta materia laboral la carga de la prueba por excelencia la tiene la empresa, el empleador. Entonces, pues cuando hay convenios verbales, pues es difícil después probar. Ahora, te pago siempre en efectivo y nunca tiene evidencia de pago, pues en este caso la carga probatoria le correspondería al trabajador, te negaría si fuese el caso de que pagó esa cantidad, pero en principio la recomendación es sí manejarlo de forma escrita. Ok, muchas gracias. Está diciendo un saludo a Lidia Brutini, muchas gracias, excelente. Bueno, nada, nos queda más que está llegando otra cosa. Auristela, excelente, felicitaciones y gracias al doctor César Uzcategui y a todo el personal de Caracas, especialmente Federico Mario, a la firma Landaes y a mi compañero Italia Sánchez. Gracias a todos por participar. Bueno, 2 minutos que redacte una pregunta. Okay. Marisol Briceño, gracias. Una pregunta. ¿La compensación en dólares entra en prestaciones? Sí, sí. Si la compensación es en dólares, entra en prestaciones. Pero claro, ahí va a variar. Lo que define que algo entre en prestaciones sociales no es la moneda en la que lo pago,
sino el la causa del beneficio. ¿El beneficio de qué se trata? Por ejemplo, si yo pago viáticos en dólares porque tengo que mandar a un trabajador a viajar, ese viático no es un salario por más que yo lo pague en dólares. Ahora, si yo pago un salario en dólares y es un salario porque está por su naturaleza lo es, por definición del artículo 104 y los 4 requisitos que le dije, si ese es un salario y lo pago en dólares, pues ese sí va a tener impacto sobre prestaciones sociales. Ahora, si esas prestaciones las debo pagar también en dólares, eso es algo que tenemos que especificar en nuestros contratos para poder yo liberarme también pagando en bolívares. Arturo Áñez pregunta, tengo un empleado que cuenta con 15 años de trayectoria en la empresa y los últimos 2 ha recibido pagos en dólares. Si hoy si fuese de la empresa, ¿cuál es la base de cálculo de la bonificación de ingresos? Ok, aquí supongo que estaríamos preguntando sobre la base de cálculo de las prestaciones sociales por finalización, que serían las prestaciones sociales que le corresponde el literal C. Si tiene 15 años, evidentemente, y antes pagar en bolívares, evidentemente lo que le corresponde es las prestaciones del literal C del artículo 142 y no las de la IB. Me atrevo casi sin temor a equivocarme a afirmar esto. Si vas a pagar las prestaciones sociales y ese es un salario formal que has tenido convenido en dólares, si no tienes, vamos a decirlo, si no acordaste ni unidad de cuenta ni unidad de pago, no tienes formalizado este tema, podrías hacer el pago en bolívares de las prestaciones sociales. El salario deberías calcularlo, ese salario en dólares, a la tasa oficial del último salario y sobre eso hacer el cálculo de todos los beneficios de la liquidación. Ahora, la bonificación de egreso que yo manejo aquí es el monto adicional que nosotros le llamamos en la práctica la cajita feliz, es decir, como ese valor adicional que le doy al trabajador por compensarle su tiempo de servicio. Eso ya estaría a discreción de la empresa y de convenio con el trabajador, por supuesto, cuál es el monto que le van a otorgar, si es en dólares, en bolívares, etcétera. ¿Okay? Pero en principio sí, si usted tiene un trabajador que pasó 13 años ganando en bolívares, los últimos 2 años gana $100 mensual, por dar un ejemplo, ese es el valor para el cálculo de las prestaciones sociales literal C. Es decir, él gana $100 mensual, estaríamos hablando de la tasa del BCB, no sé, 2 millones y alguito. Ese es el valor que vas a calcular por cuántos años de servicio, por los 15 años, que 15 años serían 30 días por año, más o menos estaríamos hablando de 450 días. Estaríamos hablando de una cuenta rápida de $150. Disculpe que hagan estas cuentas así tan rápidas, pero... No, pero está bien. Para ponernos en contexto. Aquí Marisol Briceño está preguntando, disculpen, no me expliqué, si la empresa da una ayuda económica en dólares, ¿esta ayuda forma parte del salario? Buena pregunta, buena pregunta. Aquí depende, ¿ok? Y aquí les coloco esta, discúlpenme un segundito, Damiano, para ver si bueno, acá, esto sería mi recomendación en ese caso. Estaríamos hablando de esto. ¿Okay? ¿Ven ahí la pantalla? Esto. Sí, se ok. ve. En ese... ¿Se ve? Se fue, ahora sí. Ajá. En este caso, si tú pagas una bonificación en dólares como una ayuda económica, yo recomendaría que tenga, para que no sea salario, para que eso no entre en ninguna cuenta de prestaciones ni de vacaciones ni nada, yo recomiendo que tengas al menos esto. Que tengas un documento individual o un contrato o un anexo al contrato, algo escrito, donde tengas al menos un considerando donde las partes justifiquen de qué es esta ayuda económica. Normalmente lo que se hacen es apoyarse las empresas en el decreto de emergencia económica, decir, bueno, hay una emergencia económica, etcétera, la empresa va a ayudar al trabajador, esto no es por la prestación de su servicio, es para ayudar al trabajador y su familia, y establezco un esquema general de pago. Bueno, a todos mis trabajadores les voy a pagar $50 al mes por una ayuda económica. Esa ayuda tiene su riesgo de que sea considerada salario en un futuro. No quiero aquí las cosas absolutas, pues yo las aparto. Pero podríamos decir que en principio eso no es un salario. ¿Ok?
Eso es una ayuda, es una ayuda. Esto no te lo estoy pagando por prestar servicio, te lo estoy pagando al trabajador para ayudarlo, porque hay una situación dramática país. Y lo estoy ayudando de esta forma por responsabilidad social. Si lo tenemos convenido de esa forma, eso no es salario. También hay que ver cuál es el concepto que estoy colocando en los recibos de pago, si es que le doy recibos de pago por esto, ¿no? Es posible que no se dé. Pero si le doy recibo de pago, ¿cuál es el concepto? Que diga que es un subsidio, que es una ayuda económica, etcétera, que es provisional, es transitoria, etcétera, ¿no? Si es así, pues no, no es salario y con lo cual no deberías incluirla en el cálculo de las prestaciones sociales, ni beneficios, ni utilidades. Grace Carreño, la señora Marisol. Grace Carreño dice, buen día, si un trabajador recibe bonificación en dólares desde hace 3 años, ¿eso se considera parte del salario y afecta prestaciones sociales? Sí, eso es igual, dependiendo cómo haya sido esa bonificación, ¿no? Si esa bonificación fue en dólares y fue por la prestación de servicio, se colocó así en el recibo de pago, pues sí. Si fue una ayuda económica o alguna otra percepción no salarial, por ejemplo, por viático, etcétera. La más común es la ayuda económica o el cetatique, porque yo no podría pagar el cetatique en dólares, yo podría pagarlo perfectamente en dólares, o sea, nada me lo impide, ¿ok? Pues no es salario. Eso va a depender del concepto que hayamos utilizado, ¿no? Y de la relación particular de cada quien. Ok, pero de todas maneras, si quedaron algunas dudas o ahí está mi correo. Algún concepto, también Federico aquí nos está diciendo, nos está recomendando visitar el canal de YouTube de Cavení para ver la grabación de todas nuestras conferencias, pero también de las degustaciones, los webinars y también, por supuesto, de esta actividad que acabamos de terminar. Así que estará en el universo virtual por los siglos de los siglos dando vuelta a esta conferencia. Bueno, un placer de nuevo, César. Saludos a todos por el bufete y a todos los participantes. Bueno, gracias por haber participado. Y estaremos avisando las próximas actividades que vamos a realizar por esta vida. Saludos y gracias a todos. Buenos días. Saludos.